Como hemos estado viendo en días anteriores, la autoridad de Jesús, hermanos, era innegable e incuestionable. La autoridad de Jesús aquel sábado en Capernaum había sido una manifestación gloriosa, una exhibición de poder y de autoridad. Aquel día en Capernaum, aquel sábado en Capernaum, Jesús había enseñado la palabra en la sinagoga de una forma distinta, no como los escribas o los fariseos, sino como con autoridad. Además, en medio de la sinagoga, como ya veíamos hace un par de semanas, se levantó un endemoniado y Jesús liberó a aquel hombre de la esclavitud que tenía a Satanás, demostrando así también su total poder y su total control, su total autoridad sobre los espíritus inmundos. Hasta los espíritus inmundos obedecen a Cristo. Pero ahora, en nuestro texto, hermanos, nos dice que cuando salieron de la sinagoga aquel sábado, aquel Shabbat, cuando salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés, a la casa de Simón y Andrés. Y como era de costumbre para los judíos el día sábado, hermanos, después de la sinagoga, seguramente ellos iban a ir a disfrutar de un increíble almuerzo. Así como todos nosotros los días domingos, cuando salimos de aquí, todos estamos muy contentos y felices de la palabra, pero queremos ir a llenar el estómago, ¿verdad? Así iban Jacobo, Juan, Andrés y Simón. Iban todos en dirección a casa de Simón y Andrés para disfrutar juntos de ese rico almuerzo que era típico del día sábado. Sin embargo, aquel día aún no había terminado. Y Jesús, a pesar de que había demostrado su autoridad en palabra y su autoridad sobre los espíritus inmundos, aún todavía tendría que hacer algo más. Jesús demostraría su autoridad aquel día sobre algo más. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana, que le hemos titulado La autoridad de Jesús sobre la enfermedad. La autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Cuando llegaron a casa de Simón y Andrés, allí los esperaba un suceso complicado, hermanos. Un suceso complejo. Allí estaba la suegra de Pedro, acostada en cama. ¿Por qué? Nuestro texto dice porque tenía fiebre. Y hago un paréntesis que es obvio, pero que es necesario también. Hermanos, si Pedro tenía suegra y la suegra vivía en casa de Pedro, seguramente Pedro tenía dos cosas: de vez en cuando malos días y también tenía esposa, ¿verdad? Seguro que tenía esposa. De hecho, hermanos, es algo comprobable. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 9:5, que el apóstol Pedro, Cefas, seguramente también tenía esposa. O sea, eso es innegable. Cerrando ese paréntesis, lo que más nos llama la atención en nuestro texto, hermanos, es que la suegra de Pedro estuviera, dice el texto literalmente, acostada en cama con fiebre. Eso debería de llamarnos la atención, porque generalmente somos los hombres los que somos débiles cuando tenemos fiebre. Tenemos una pequeña fiebre y nos vamos a la cama, ¿no es cierto? Nos tira de una vez la enfermedad. Sin embargo, las mujeres por lo general son un poco más fuertes en ese sentido. Las mujeres, de hecho, pueden continuar con sus labores cotidianas, trabajando, lavando platos, arreglando a los niños, yendo de un lado para otro, incluso con fiebre. Pero yo quiero que usted considere esto porque es importante. Este no es el caso. Nosotros vemos que esta mujer estaba en cama y que estaba adolorida, estaba angustiada. La fiebre era grave. Ahora, Marcos no nos muestra la gravedad del asunto, pero el médico Lucas en su evangelio sí lo muestra. Dice Lucas capítulo 4 verso 38. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. La expresión en este texto gran fiebre que utiliza Lucas, aunque para nosotros puede ser un término arbitrario, tenía gran fiebre, ¿verdad? ¿Cómo nosotros catalogamos la gran fiebre? Bueno, pues en aquel tiempo
los médicos solamente catalogaban la fiebre en dos grados, gran fiebre y baja fiebre. Solo había dos términos, porque no habían termómetros, ¿verdad? Era imposible. Tiene 37, tiene 39, tiene 40, eso es imposible. Entonces se catalogaba como gran fiebre y baja fiebre. De hecho, la fiebre era en sí misma una enfermedad. Hoy sabemos que la fiebre es un síntoma, un signo de una enfermedad subyacente. Si hay una infección en la garganta, da fiebre. Si hay una infección en el oído, da fiebre. Si hay una infección en el estómago, da fiebre. Coronavirus, da fiebre, ¿verdad? Usted sabe. Pero en aquel tiempo la fiebre era considerada una enfermedad en sí misma. Ahora, dentro de la categoría médica, y Lucas sabía de eso porque era médico, dentro de la categoría médica, la gran fiebre era una fiebre que pasaba, digamos, los límites naturales, entre comillas, de lo que era una fiebre normal. Por lo que podríamos decir que aquella mujer tendría una fiebre por encima de los 40 grados seguramente. Y de verdad, no estoy diciendo palabras por decir solo para rellenar el mensaje de hoy. Quiero llegar a un punto, así que váyase conmigo en esto. Probablemente la mujer tendría más de 40 grados de fiebre, de temperatura, con todo lo que esa temperatura acompaña. Puede ser que tuviera la mujer sudores, vómitos, escalofríos, delirios o incluso convulsiones en medio de la tan alta fiebre. La mujer no estaba en cama por deporte, la mujer estaba en cama porque estaba gravemente afectada por la fiebre. Sin embargo, es increíble lo que ocurre a continuación, hermanos, porque después de haber visto en la sinagoga la demostración de poder de Jesús, predicando la palabra y liberando a aquel endemoniado, los discípulos de Jesucristo, muy familiarizados quizá con algún milagro, probablemente Marcos no nos lo cuenta, pero en Juan se nos cuenta que ellos ya habían visto un milagro, el milagro de el vino en las bodas de Caná de Galilea. Así que ellos estaban familiarizados con el poder de Jesús. Así que cuando ven a esa mujer convaleciente, los discípulos apelan a Jesús para que sanara a la suegra de Pedro. Y dice el versículo 31, verso 31, dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Hermanos, Jesucristo se acerca a esa mujer, la toma de la mano, ¿sí? Mire estas dos cosas que están en negritas. Se acerca a la mujer. Ay no, Dios mío, ¿qué va a tener? Tal vez tiene algo contagioso. Mejor nos ponemos mascarilla primero, no vaya a ser que me pegue el coronavirus, ¿verdad? Muchos sanadores hicieron eso durante el tiempo de la pandemia, pero eso lo vamos a dejar ahí pendiente todavía. Dice que él se acercó y luego la tomó de la mano. Hermanos, esa expresión, la tomó de la mano, en la época en la que este texto está relatado, es una expresión de compasión. Los hombres generalmente no tomaban a las abuelitas de la mano, mucho menos para levantarlas. Y él la levanta. Pero lo maravilloso es lo que ocurre a continuación, porque dice: e inmediatamente la fiebre la dejó y ella les servía. Mira, hermano, Jesús no le dio un ibuprofeno. Jesús no le puso una acetaminofén en la mano para que a ella se le disminuyera la fiebre. Tampoco le puso pañitos húmedos esperando a que le disminuyera esa temperatura. Jesús la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente, y esa es la palabra favorita de Marcos, ¿recuerda usted? Inmediatamente la fiebre le dejó. Y aunque esto pareciera algo como exagerar, pero la idea de Marcos es que inmediatamente la fiebre les dejó, e inmediatamente, esa es la idea del texto, ella les servía. Literalmente la palabra que utiliza en este texto es diaconeo. Ella les servía. La palabra diaconeo es de donde viene la palabra diácono. Yo sé que usted conoce esa palabra diácono. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que literalmente ella los atendía diligentemente. Ahora, déjeme tomar la pausa correspondiente para esta idea. Hermano, vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo palabras solo por decir, para rellenar este mensaje. ¿Ha tenido fiebre alta usted alguna vez?
De verdad, ¿cuántos de entre nosotros pasamos por el COVID y nos tocó disfrutar amorosamente, verdad, de fiebres muy altas? ¿No es cierto? Algunos ya no querían absolutamente nada, ¿no es cierto? Se tiraban en la cama, quedaban completamente deshechos. Hermano querido, cuando la fiebre alta está en una persona y se va del cuerpo, tu cuerpo todavía pasa un par de días en recuperación, ¿no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Uno está de malas pulgas, está desganado, le duelen las articulaciones, se siente con malestar. Ya la fiebre ya se fue, pero seguimos tomando ibuprofeno porque necesitamos un poquito más de energía. Es más, aun cuando la fiebre se va, lo que nosotros deseamos ardientemente, hermanos, es descansar lo más posible, tomarnos una bebida caliente, recostarnos en cama o en un sillón, que nadie nos diga nada. Lo que menos queremos hacer, hermanos, después de tener fiebre, es levantarnos y ponernos a trabajar inmediatamente, ¿verdad? Usted no quiere hacer eso, usted se siente agotado, la fiebre lo ha agotado, la fiebre le ha hecho decaer, ¿no es cierto? Usted no quiere levantarse e inmediatamente ponerse a lavar platos, ¿verdad, querida mamá? Usted no quiere levantarse después de la fiebre y ponerse a arreglar la casa desde todos los rincones de la casa, desde lo más milimétrico para dejar la casa súper pulcra. Usted no quiere hacer eso, usted quiere descansar, que le den su tecito. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O me estoy equivocando? ¿O solo a mí me pasa eso? Es verdad, ¿no es cierto? Hermanos, pero en esta historia algo diferente pasó. Y vuelvo a repetir una vez más, y probablemente esta va a ser mi cruz sobre ustedes, cada sermón de cada prédica en la serie de Marcos. No podemos ver los textos con ojos de, eso ya lo sé. Yo debo de profundizar y de verdad entender lo que estaba pasando en estas circunstancias. Algo diferente pasó aquí. La mujer fue sanada de su fiebre, pero inmediatamente, dice el texto, se levantó a atender y a servir diligentemente a los invitados de esa tarde. ¿Se recuerda que yo le dije al principio que comúnmente después de la sinagoga, ¿a qué se iba a la casa? ¿Y quién preparaba la comida? La mujer. Era su servicio. Así que la mujer tenía que ponerse en disposición a servirle a los hombres, y eso hizo. Los atendió diligentemente. Esa mujer se levantó e inmediatamente quiso servir a los que estaban en ese lugar. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Sencillo, hermano. Este milagro, y de verdad yo quiero que aterricemos en esta idea. Este milagro que estamos viendo hoy, al igual que cada uno de los milagros que vemos en el Nuevo Testamento, a lo largo de los evangelios, cada milagro fue completo e inmediato. Cada milagro fue completo e inmediato. Hermano, cada milagro de Cristo en los evangelios no fue una obra de hombres, y ese es el punto de esta historia. No es una obra de hombres, se trata de la obra de Dios, entrando de una forma sobrenatural en medio de la escena. Eso es un milagro de sanidad. Eso es lo que estaba ocurriendo en aquel momento, algo completo e inmediato. Hermano, ¿se da cuenta usted de verdad, de todo corazón, aprecia esta idea? ¿Se da cuenta de la autoridad de Jesús? Que aún sobre la enfermedad Él tenía poder completo e inmediato. Jesús no la levantó y dijo, déjenla aquí un momento, vamos a esperar a que le pase un poquito el asunto, quizá está un poco acalorada todavía, denle su espacio, tranquilo, que ella se tome su tiempo, su descansito, vayamos a comer. No, inmediatamente se levantó y le servía. Cristo estaba mostrando su autoridad.
su perfecta autoridad. Sin embargo, aquel día continuaba, porque nuestro texto dice, versos 32 y 33, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Hermanos, si usted nota el texto es muy específico con algo muy puntual. Dice Marcos, al llegar la noche, cuando el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. Yo quiero que usted recuerde algo importante. Ellos seguían en Shabbat. Venimos en la misma línea. Jesús entra a la sinagoga, en la sinagoga predica la palabra, libera a un endemoniado, salen de la sinagoga, se van a casa de Pedro, siguen el Shabbat, siguen el sábado, se van a casa de Pedro, allí está la suegra enferma, la sana, y esto es lo importante, y la gente esperó a que llegara la noche y que el sol se pusiera para ir a buscar a Jesús. ¿Por qué? Bueno, vuelvo a repetir, ellos seguían en el día sábado. Y una de las ridículas leyes ceremoniales en cuanto al sábado decía que ellos no podían cargar nada, no se podía levantar nada de peso el día sábado, ni siquiera a un enfermo. Si había un enfermo en su lecho, no podían levantarlo y llevarlo con Jesús, porque eso les significaba pecado. Incluso, y preste atención a esto para que vea la ridiculez de las leyes tradicionales de los judíos. La ley había llegado a un punto que si tú te mojabas en la lluvia, si tú te mojabas debajo de la lluvia un día sábado, tenías que quedarte en tu sitio hasta que el sábado se acabara, porque la ropa mojada era una carga adicional que tú no podías llevar el día sábado. Era pecado. Te venía un aguacero y te mojabas, te tenías que quedar ahí hasta que el día sábado acabara. Es divertido eso, pero es una realidad. Así vivían los judíos en el tiempo de Jesús, con esas tradiciones arbitrarias. Por eso es que la gente esperó con paciencia a que anocheciera. ¿Para qué? Para que el día sábado terminara, porque el día sábado terminaba a partir de las 6 de la tarde. Así que en el momento en el que llegaba la noche, en el momento en el que el sol se fuera, ya ellos sabían, ya se terminó el día sábado, ya inició el primer día de la semana, podemos ir a casa de Pedro a buscar a ese tal Jesús que tiene poder y autoridad. ¿Me sigue, hermano, con esta historia? ¿Vamos bien? Ahora bien, era tanta la necesidad de la gente, que ellos no se permitieron esperar al día siguiente, sino que esperaron las horas siguientes. Se quedaron en sus casas y en el momento en el que la noche bajó, entonces ellos fueron a casa de Pedro. Vuelvo a repetir, era mucha la necesidad de las personas. Ellos entonces se acercaron a donde Jesús estaba porque querían el milagro y no les importaba la hora. Ahora, hermano, probablemente piense esto por un momento. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Era completamente divino, pero completamente humano. Y muy probablemente en su humanidad, después de un día agotador, después de haber estado en la sinagoga en la mañana predicando, después de haber estado en la casa de Pedro con sus discípulos, muy probablemente hablando de las maravillas del Señor, él ya estaba cansado. Y él pudo haber dicho, no, ¿saben qué? Yo me voy a dormir un rato. Me voy a dormir, mañana será otro día y ustedes quédense ahí esperando en la puerta y yo regreso el día de mañana. O incluso en su divinidad, Jesús simplemente podría haber dado una orden instantánea. Imaginen que son todos ustedes los que están aquí, él abre la puerta, sale Jesús y dice, sean sanos todos, a su casa, y se va a dormir. Eso lo pudo haber hecho Jesús, él lo pudo haber hecho. Pero Lucas nos dice, y hermanos, esto es increíble. Lucas nos dice, la diferencia con Marcos es que Lucas nos dice que Jesús los atendió a todos y que él puso su mano sobre cada uno de ellos. Hermanos,
A Jesús le interesaba la gente. A Jesús le interesaban mucho esas personas. Y por cierto, dicho sea de paso, agrego, eran personas que solo querían los panes y los peces. Eran personas que solamente querían los milagros de Jesús. Que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, después de los milagros, Jesús mismo dice que cuando ellos creyeron, dice, y Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Decían que creían en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. Sin embargo, allí estaba Él, hermano. Allí estaba Él. ¿Por qué? Para mostrarnos y dejar en evidencia su gran amor y misericordia. Es increíble el amor y la misericordia de Jesús. Y eso nunca se nos debe olvidar. Cristo manifestó, exhibió su poder, exhibió su autoridad divina, exhibió su mesianismo delante de todos, pero también actuó con amor y con misericordia. Nuestro relato termina con las siguientes palabras, verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y hago un paréntesis aquí. Usted ha visto que el día de hoy se requiere un sub especialista, ¿verdad? Para tratarle algún tipo de enfermedad en particular, ¿no es cierto? Existen médicos que se encargan de tratar el dedo pulgar del pie izquierdo y no saben cómo tratar el dedo pulgar del pie derecho, porque las especialidades ya se han ido tan profundamente que ya es muy específico aquello que ellos pueden tratar. Pero Jesús no es un médico, hermanos. Jesús no es un médico. Él está exhibiendo su autoridad. Quizá en este momento vinieron, no sé, mudos, cojos, mancos, sordos, quizá enfermos con gripe, catarro, tos. Puede ser que viniera alguno que tuviera problemas en la piel, cualquier problema de diversas enfermedades, y Él lo sanó. No, espérate, tengo que ir a estudiar este mal que tú tienes. Jesús los sanó. De nuevo, hermanos, Cristo deja en claro su autoridad. Y termina el texto, dice, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús no quería una publicidad errónea. Jesús no quería una publicidad mala en ese momento. Como ha dicho alguien, imagínese usted que usted es un gran empresario, un muy importante empresario, y de pronto una persona que está en la cárcel por un triple asesinato y por robo y por extorsión, sale en la televisión diciendo, no, es que fulano es un gran empresario. Es cierto, usted es un gran empresario, pero usted no quiere la publicidad falsa de estos malos, ¿verdad? Lo mismo pasaba con Jesús, así que Él los callaba. Hermanos, de nuevo, Jesús deja en claro su autoridad, sanando enfermos, liberando endemoniados, e incluso callando la boca de los mismos demonios que querían evidenciar quién era Él realmente. No hay otra persona que haya tenido más autoridad que la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Cristo exhibió su perfecta autoridad sobre todo, incluyendo sobre las enfermedades. Nunca se nos debe olvidar eso. Pero aquí deberíamos hacernos una pregunta que es muy importante, y eso nos lleva a un segundo encabezado esta mañana. ¿Por qué Jesús tenía que acompañar su ministerio con sanidades? ¿Por qué Jesús acompañó su ministerio con sanidades? ¿Por qué? Jesús podría no haber sanado a nadie a lo largo de su ministerio. Jesús podía no haber hecho ese tipo de milagros. Sin embargo, al menos en el relato de los evangelios nosotros vemos al menos 36 sanidades particulares, como lo fue en el caso de la suegra de Pedro, y vemos también sanidades colectivas, como lo vemos también en el verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Lo vemos. Jesús hizo milagros de sanidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús tenía que sanar dentro de su ministerio? Bueno, hermanos, obviamente Jesús no sanó a las personas para que su ministerio creciera. Imposible. Yo he escuchado gente hoy que dice, es que aquí deben haber sanidades para que este ministerio crezca. No, Jesús no hacía eso. Jesús no
sanaba personas para que su ministerio creciera. De hecho, hermanos, a la mayoría de los enfermos que Jesús sanó, les dio la orden explícita de que no dijeran nada a nadie. Es más, yo estoy seguro de que en el momento en el que Jesús sanaba, Él salía por la puerta trasera. Él no quería la fama del momento. Así que Él no sanó para obtener fama de ninguna manera, como lo hacen obviamente muchos curanderos y milagreros el día de hoy, con sanidades a medias y cosas raras que efectúan. Jesús acompañó su ministerio, hermanos, con sanidades para dejar en evidencia, y esto es importante, para dejar en evidencia su autoridad mesiánica y divina. Por eso Jesús sanó a personas, para dejar en evidencia su autoridad mesiánica y divina. Y aunque voy a continuar con esta idea, quiero hacer un paréntesis, porque este mismo punto fue la razón del por qué la iglesia primitiva, a través de los apóstoles, sanaban a otras personas. Hermanos, hay evidencia histórica de que las actividades milagrosas a través de los dones de sanidad milagrosos cesaron en un porcentaje casi total después de que los discípulos de Jesús desaparecieran. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, las sanidades, de la manera en la que sanaba Jesús, que hacía crecer piernas, que hacía crecer manos, que pegaba orejas cuando las cortaban con espadas, ¿verdad? Esas sanidades que hacía Jesús, que eran cosas increíbles, ese tipo de cosas fueron hechas para demostrar un tipo de autoridad mesiánica y divina, y para acompañar al ministerio de los apóstoles de Jesús, que difundieron el mensaje por todas partes. Pero vuelvo a esto, porque este punto de que Jesús hizo sanidades para dejar en evidencia su autoridad mesiánica y divina, esto nosotros lo notamos en la misma historia que estamos leyendo, pero en el libro de Mateo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Perdone si el texto está muy apelmazado por allí. Dice: vino Jesús a casa de Pedro, y la suegra de este postrada en cama, con fiebre, ¿verdad? Es la misma historia. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, el texto que está citando Mateo aquí es el famoso capítulo 53 de Isaías. ¿Qué nos dice el capítulo 53 de Isaías? Bueno, nos presenta al siervo sufriente, el hombre que sería el Hijo de Dios hecho hombre, que llevaría sobre su espalda la ira de Dios y que pagaría con su sangre nuestros pecados. El que no conoció pecado, el cordero sin mancha, sin defecto, tendría que poner su sangre en expiación por nuestros pecados. Capítulo 53. Así que, hermanos, el pueblo lo sabía. El pueblo sabía que el Mesías que habría de venir, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, ese Rey invencible, soberano, ese incomparable Redentor, vendría con sanidades. El pueblo lo sabía. Así que este hombre, a través de las sanidades, estaba exhibiendo, hermanos, su autoridad mesiánica y divina. No nos hemos perdido hasta aquí, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Veamos algunos textos para que entendamos esta idea. Mateo capítulo 12, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, dice Jesús, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo estaba diciendo: miren, yo estoy echando demonios para demostrarles a ustedes que el reino se ha manifestado. Yo he venido, el Rey ha venido a triunfar, a reinar, el Mesías ha venido. Juan capítulo 3, versos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un príncipe, dice literalmente el texto. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Y por qué lo sabían? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos lo sabían, lo sabían. Juan capítulo 10, verso 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Jesús manifestaba su poder, su autoridad aún sobre las enfermedades, sobre las obras que él hacía, para mostrar su divinidad y su mesianismo. Él era el Mesías, él era Dios hecho hombre. Pero al final, hermanos, esta validación mesiánica que estaba diseñada por Dios para que el pueblo pudiera ver al Mesías y creer en el Mesías, el problema con estas validaciones mesiánicas es que el pueblo, aún viendo, no creían, y escuchando, no entendían. Le repito otra vez, hermanos, estas validaciones mesiánicas estaban diseñadas por Dios para que el pueblo pudiera ver y creer en el Mesías. Sin embargo, ellos, viendo, no creían, y escuchando, no entendían. Estaban perdidos, no sabían o no dimensionaban la grandeza de ese Mesías. Y mire lo que dice Jesucristo casi al final de su ministerio. Lucas 10:13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en silicio y ceniza. ¿Para qué era el milagro entonces? Para que el pueblo se arrepintiera, para que creyera, para que el pueblo contemplara la grandeza de ese Mesías que venía, y entonces abrieran su corazón y dijeran: yo te sigo, yo te sirvo, yo te amo. Ese era el propósito. Pero ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque muchos milagros se hicieron en ti y no creíste, no te arrepentiste. Así que, hermanos, vuelvo a repetir, Jesús no obró sanidades y liberaciones simplemente para proporcionar atención médica gratuita al pueblo, o para sorprender a algunos, o para crearse fama dentro del pueblo, sino para validar su afirmación de ser el rey mesiánico, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Para eso hizo milagros Jesús. Pero, hermanos, hay una tercera pregunta que es importante que consideremos a raíz de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. ¿Pueden ocurrir milagros de sanidad el día de hoy? ¿Pueden ocurrir milagros de sanidad el día de hoy? Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar el día de hoy. No, mentira. Hermanos, yo creo que esta pregunta es muy buena, es muy buena, es necesaria, especialmente por un terrible motivo, y es que estamos rodeados de abusos y de extremos antibíblicos por todas partes. Responder esta pregunta es necesario porque dentro del mundo evangélico, entre comillas, el mundo evangélico de hoy, se han realizado terribles locuras en nombre de Cristo. Las reuniones de sanidad, de liberación y de milagros no solo se han vuelto comunes, sino que son de hecho las más populares dentro de la iglesia de hoy. Reunión de oración, no llega nadie. Cruzada de milagros, ahí está hasta el mormón. El testigo de Jehová llega por su milagro también. ¿Es verdad o no es verdad? Y al final, hermanos, muchas iglesias parecen más bien circos o espectáculos de farsantes moviéndose por la plataforma y haciendo simplemente teatro mágico, místico para sanar personas. Y escuche esto, que es importante. Y en la mayoría de casos son actos previamente preparados. En la mayoría de casos son bulos, son mentiras, o también son personas sinceras que anhelan ser sanadas y se atribuyen sanidades que finalmente no ocurren. Y eso es terrible, porque
esto que estamos viendo el día de hoy, en vez de darle fama a Jesús, está haciendo pedazos el nombre de Cristo. Está haciendo pedazos el nombre de Cristo. Durante la pandemia eran comunes ver las publicaciones de gente hipercrítica hacia los cristianos, decir: salgan pues ahora, hagan sus milagros. ¿Dónde están los curanderos? ¿Dónde están esas personas que sanaban? ¿Por qué no se va fulanito y menganito al hospital de COVID? Ya que tenía mucho poder, era muy común ver ese tipo de manifestaciones. ¿Y sabe cuál es el problema? Que al final de las publicaciones decían: los cristianos evangélicos son unos mentirosos, charlatanes. Y yo no me identifico con ellos. Sin embargo, me meten dentro del ajo por causa de todos esos disparates que hacen. Así que es terrible, y por eso debemos tratar de contestar esta pregunta. Sin embargo, hermanos, yo creo que es importante decir, de verdad, que a pesar de estos excesos, a pesar de estos abusos, a pesar de estas falsedades que son muy comunes y que son, digamos que son la regla el día de hoy, la falsedad de los abusos y los excesos son la regla el día de hoy, a pesar de todo eso, hermanos, de todo corazón, como dice el pastor Juan Manuel Vaz, y voy a citar su frase: no hay evidencia bíblica para pensar que el poder y la autoridad de Dios sobre la enfermedad haya menguado durante este tiempo. Nosotros no podemos pensar eso, a pesar de los farsantes que existen, a pesar de estas personas que se exhiben autoproclamándose como los dueños del poder de Dios. A pesar de eso, hermano, no hay evidencia bíblica para que nosotros pensemos que el poder y la autoridad de nuestro Dios soberano, santo, sublime haya menguado en este tiempo. Es como venir y decir: sí, Dios sanaba, pero ahora ya no sana. No, pero ¿por qué ya no sana? Explica. No, es que no sana. Dije, caso cerrado. No, pero deme una explicación. Tiene que haber una explicación. No, es que no sana, es que no sana. Mire, cerrarnos en ese asunto es como tratar de meter a Dios en una caja. Y Dios está fuera de la caja, está fuera de nosotros, fuera de nuestros pensamientos, fuera de nuestras ideas. En su soberano plan, Él puede hacer lo que quiere. Él puede hacer como quiere, con quien quiere y a quien quiere. Nosotros no lo podemos, no podemos nosotros meter a Dios ni siquiera en nuestros propios planes y pensamientos. Que existan abusos no pueden llevarnos al punto de cerrar nuestro corazón a la hermosa realidad de que estamos en las manos de un bondadoso y cuidadoso Dios que puede obrar de forma auténtica, real y genuina un milagro, tanto de forma física como de forma emocional y como de forma espiritual. Dios puede seguir sanando, lo hace, sigue sanando el día de hoy de forma física, emocional y espiritual, porque es Dios. Dios, vuelvo a repetir otra vez, Dios, no nosotros, no un milagrero, no un sanador, no alguien que se autoproclame con la autoridad. Vengan a tal día, a tal hora, a tal campo, ¿verdad? A tal celebración de cruzada de milagros, y allí habrá milagros. Hermano, eso es un pecado delante del Señor. Es un pecado, porque me estoy autoproclamando a mí como el dueño y señor de la autoridad divina. Y es Dios el que puede hacer, vuelvo a repetir, Él puede hacer lo que quiere, como quiere, con quien quiere y a quien quiere. Una hermana en África contaba que ellos vivían, es una misionera en África, y ellos vivían casi no recuerdo bien si era a 2 días o a 4 días del hospital más cercano. Así que en ese lugar, en ese contexto, tenían solo 2 opciones. Simplemente, si alguien se enfermaba, la opción de dejarlo en las manos del Señor, orar para que Dios de obrar un milagro, o esperar que se muriera, porque no podían viajar 4 días. En 4 días la persona ya estaba muerta. Y es muy interesante cómo la hermana contaba que en muchas ocasiones habían visto actos milagrosos del Señor, donde habían orado por esa persona y Dios en su soberanía y su perfecto plan había sanado a esa persona.
¿Me sigue, hermano? Así que Dios puede hacer lo que quiere, como quiere, con quien quiere y a quien quiere. Sin embargo, hermanos, hay algunas verdades bíblicas que nosotros debemos considerar para guardar un equilibrio sano en cuanto a este aspecto. Si queremos ser realmente bíblicos, en un sentido bíblico, saludable, debemos de tener en consideración algunas verdades en cuanto a este tema, de si pueden ocurrir milagros de sanidad el día de hoy. Ya dijimos que aunque hayan excesos, Dios puede hacer lo que quiere, lo que quiera, como quiere, con quien quiera, no por nosotros, sino por su mano. Pero consideremos algunas verdades que son necesarias para nosotros. En primer lugar, hermanos, debemos orar por los enfermos con fe, pidiendo misericordia y sanidad, pero todo debe hacerse con orden. No, la Biblia no nos habla de crear cultos de milagros o campañas de milagros con milagreros. La Biblia no nos habla de eso. Al contrario, la Biblia nos habla de que aquellos que se autoproclamaban como milagreros siempre terminaban en malos términos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les diré: apartados de mí, yo no os conozco. También cuando vino aquel hombre mago, Simón el mago, y le dijo a Pedro: mira, ¿me puedes vender ese poder que tú tienes para que yo también obre milagros, que tu dinero perezca contigo? Entonces, al final nosotros vemos que la realidad de los milagreros y estas actividades de milagros no eran frecuentes, no eran reales en las asambleas. De hecho, como lo veremos la próxima semana, Jesús, aunque sanó a muchas personas, Él continuó con su ministerio. Los dejó ahí banqueados, a los que había sanado y a los que hacía falta sanar, y Él continuó y se fue a predicar. Porque lo importante para Jesús era la predicación del evangelio, que muchos fueran salvos a través de la predicación del evangelio. Así que, hermano, todo debe ser hecho con orden. Y en esa sintonía nosotros encontramos un texto que apunta más bien hacia el orden eclesiológico cristiano en cuanto a pedir por sanidad, más que a disparates y cosas raras. Santiago capítulo 5 verso 14 al 15 dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Muy bien. No dice: pues no va a sanar, nunca será sano, así que encomiéndese al Señor y va a morir. No dice el texto eso. Si está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay varios puntos importantes en este texto que yo creo que son necesarios que podamos tocar. En primer lugar, el texto dice que simplemente oren por él. Oren por él. No reprendan, alineen chakras, golpéenlo, no, oren por él, ¿verdad? Nosotros debemos orar, somos llamados a orar, como decía el primer punto que veíamos, pidiendo misericordia, con fe, pidiendo sanidad al Señor. El segundo punto de aquí, de este texto, que es complicado, es el hecho de que dice ungiéndolo con aceite. Muchos han tomado este texto como entonces una dinámica de sanidad automática. Agarran su aceite bendito y van a ungir a cualquier persona. Es más, si usted compra el aceite en Israel, está más ungido todavía. Es más, dicen los pastores, si usted me lo compra a mí, estará más ungido todavía. Hermano, la dinámica que usaban los discípulos, la primera iglesia, de ungir a la persona con aceite, puede tener dos implicaciones. Implicación número uno: en algunos casos se utilizaba el aceite como un ungüento medicinal. Era un ungüento medicinal propio de la temporada. El aceite de oliva se utilizaba como un ungüento. De hecho, el día de hoy el aceite de oliva también se utiliza como ciertos purgantes, se usa hasta en jabones incluso, y en antisépticos. Pero hay un segundo punto, y a mí me pareció muy saludable. Yo leí esto en un libro con Miguel Núñez, y él dice que si bien es cierto la primera parte del tema médico, que lo usaban como una especie de ungüento, también ellos como judíos tenían la tradición de ungir profetas, sacerdotes y reyes con aceite. ¿Para qué? Para consagrarlos al Señor. Así que básicamente este acto del ungimiento era simplemente tomar a la persona y decir: Señor,
la pongo en tus manos. No está en las mías, está en las tuyas. Esta es una persona consagrada a ti. Si tú lo quieres sanar, sánale. Si tú no lo quieres sanar, llévatelo. Pero está en tus manos, no en las mías. Era como una especie de poner su confianza en las manos del Señor. Así que nosotros debemos hoy utilizar el aceite como un sinónimo de que va a sanar la persona, y cuanto más aceite más sana, o cuanto más ungido, más bendito el aceite, más va a sanar a la persona. No, hermano, no, hermano. Las implicaciones de este texto no recaen sobre el aceite, sino sobre la oración. En todo el capítulo 5, Santiago habla de la oración en muchas ocasiones. Al menos en 6 o 7 ocasiones habla de la oración. Si está alguno contento, cante alabanzas al Señor, oración. Si está alguno triste, también ore. Si está alguno enfermo, pida oración. ¿Se da cuenta? Todo el énfasis es en la oración. Así que debemos orar. Pero hay un segundo punto que es importante y muy determinante en cuanto a esto. En segundo lugar, debemos tener en claro que Dios es el que tiene el poder para sanar. Dios, no nosotros. No es por la imposición de mis manos. Que hay muchas personas que dicen: mire, ¿será que usted puede ir a orar por mi pariente que está enfermo? Porque yo sé que si usted ora y pone las manos va a sanar. ¿Y qué diferencia tienen mis manos y las suyas? Si no se supone que es el mismo Dios al que alabamos. Entonces, el punto es que nosotros debemos confiar en nuestro Señor. Debemos tener en claro que Dios es el que tiene el poder para sanar. Pero su poder es soberano. Así que en ocasiones el enfermo sanará y en ocasiones no sanará. Todo depende del soberano plan y control de Dios, no del nuestro. Y hermano, yo estoy seguro porque me ha pasado a mí. Yo estoy seguro que usted ha tenido esta experiencia dolorosa y difícil de orar por algún familiar con fe, sabiendo que está en manos del Señor, y aún así el Señor se lo ha llevado en su soberano plan. ¿Sabe que al final eso no debería ser un motivo de tristeza, sino de alegría? Porque nos demuestra una vez más que el soberano es Dios. Hermano, si el poder recayera sobre mi espalda, yo sería un desastre. Perdone que utilice esta ilustración, pero ¿ha visto usted esa película de Todopoderoso, protagonizada por Jim Carrey? ¿Ha visto usted esa película? Donde él empieza a tener un zumbido en la oreja, que son las peticiones de un montón de gente cuando él es nombrado Dios, ¿verdad? Dios por accidente. Y él empieza a tener ese zumbido y lo pasa todas las peticiones las pasa a una computadora. ¿Y qué hace? Sí a todo, ¿verdad? Le contesta sí a todas las peticiones. Qué terrible, hermano. El mundo se viene al caos por causa de eso. Y aunque es una película, pero de verdad nos muestra que qué bendita providencia que Dios sea soberano y no nosotros. Así que aunque pasen momentos malos, aunque el enfermo por el cual estemos nosotros orando quizá no sane, pero aún así debemos estar alegres y confiados en la soberanía de Dios. Así que, hermanos, en conclusión de esta idea, aunque somos llamados a orar con fe, nosotros siempre debemos pedir que se haga la voluntad de Dios en todo y no reclamar el milagro. ¿Sí? No aceptamos un no por respuesta. No, eso sale mal, siempre sale mal. Mire lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 5 verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo puedo pedir yo conforme a su voluntad? Más pegado cada día a Él, conociéndole más a través de su palabra, deleitándome más en Él, y entonces yo voy a orar conforme a su voluntad. Número 3, y esto es muy importante, especialmente por el clima cristiano que se maneja en el día de hoy por causa de iglesias de la prosperidad, neopentecostales y toda esa línea
Hermanos, solo por ser hijos de Dios no estamos libres de todas las enfermedades, angustias o aflicciones. Solo por el hecho de ser hijos de Dios, eso no nos exime del dolor que se vive en este mundo. Segunda de Corintios capítulo 12 versos 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. No declaró, no confesó, no oró, para que le rogó al Señor para que lo quitara, y me ha dicho: bástate mi gracia. Básicamente el Señor le dijo: no te sano. Eso es lo que le dijo. Continúa con el aguijón en tu carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y cuáles son esas debilidades? Escuche: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no está diciendo: no, nosotros, por cuanto tenemos el evangelio de Cristo, no tendremos enfermedades, angustias o aflicciones. Los vamos a tener, hermano. Es parte de la vida, es parte de la vida. En cuarto lugar, estar enfermo no significa necesariamente estar en pecado o tener poca fe. Yo he escuchado mucho este comentario en algunos círculos: es que no sana porque le hace falta fe. Le hace falta fe. O sea, si el milagro se opera, entonces el que oró por el milagro, campeón, ¿verdad? Si no sana, es culpa tuya, es tu fe, estás en pecado. Esa es la realidad que se vive hoy. Hermano, estar enfermo no significa necesariamente estar en pecado o tener poca fe. No significa eso. Advierto, en algunas ocasiones puede ser que Dios utilice la enfermedad o ciertas enfermedades para alumbrar nuestros ojos acerca de algún pecado. Por eso es que en Santiago, el versículo que leíamos antes, termina diciendo que vengan los ancianos, que oren por esa persona y sanará, y sus pecados les serán perdonados. Entonces hay ocasiones donde la enfermedad alumbra, sirve como una bombilla de parte de Dios para alumbrar ciertos pecados. Pero hermanos, vuelvo a repetir: estar enfermo no significa necesariamente estar en pecado o tener poca fe. Debemos tener cuidado con eso. Número 5. A veces la enfermedad es parte del sufrimiento que Dios nos permite vivir para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Yo creo que este se explica solo. Hermano, el sufrimiento también es usado por Dios. Es más, es decretado por Dios el sufrimiento, para que nosotros seamos perfeccionados cada día más a la imagen de Cristo. La enfermedad es del diablo y de Dios es la sanidad. No, hermano. Dios permitió que Job estuviese enfermo. Fue el poder de Dios y la autoridad que lo permitió. ¿Para qué? Para que al final de la historia Job pudiera decir: mira, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él fue perfeccionado. Su fe aumentó, su corazón se encendió más por el Señor. Él dejó de autojustificarse. Él dejó de verse a sí mismo como un hombre justo en todos los sentidos posibles, y empezó a ver que el justo era el Señor. Tuvo un encuentro verdadero, genuino con el Señor de la gloria por causa de la enfermedad. Así que Dios usó la enfermedad. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien aquí? Número 6. A veces no solo debemos pedir misericordia para que Dios obre sanidad en la persona. Debemos pedir misericordia para que Dios sostenga en su lecho a aquel que está atravesando por una enfermedad. A veces pensamos: Señor, sánalo. Señor, ten misericordia y sánalo. Y mira, hermano, quizá lo que esa persona necesita más que cualquier otra cosa es un sostenimiento de gracia de parte del Señor.
Probablemente la persona, en el plan y designio soberano de Dios, probablemente esa enfermedad lo va a llevar a morir, como en muchas ocasiones ha pasado con muchas personas. Debemos orar también para que el Señor sostenga a esa persona en medio de la enfermedad. Señor, sosténlo, llénale de gracia, llena su corazón de confianza en ti, porque lamentablemente cuando viene un embate fuerte a nuestras vidas de esta manera, a través de una enfermedad, de una angustia, de un quebranto, lamentablemente una de las cosas que ocurre más a menudo es que la persona empieza a combatir con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no le diste el cáncer al hombre que está metido en la cárcel, al asesino serial que está ahí metido? ¿Por qué no le diste el cáncer? Hermano, las personas que están atravesando por ese tipo de momentos difíciles necesitan el sostenimiento de parte de Dios, y nosotros debemos orar por ellos para que el Señor los sostenga. Martin Lloyd-Jones, un excelente predicador, fue probablemente el mejor predicador del siglo XX, y él enfermó de cáncer y murió de cáncer. Él era médico, de hecho, y enfermó y murió de cáncer. Y en sus últimos días él le dijo a su familia y a la iglesia: hermanos, ya no oren por mí, no oren por mi sanidad, no me priven de las bendiciones de la eternidad. Solo sosténganme en oración, nada más. Pero a veces nosotros en nuestra humanidad queremos que se haga nuestra voluntad. Queremos, deseamos, anhelamos nuestra voluntad hecha. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Número 7. Debemos entender que la enfermedad es consecuencia de la caída y por tanto es producto del pecado. Así que la enfermedad no se acabará completamente hasta que el pecado deje de reinar en este mundo. No se va a acabar. Y nosotros debemos reconocerlo. Pero gloria a Dios, porque hermanos, nosotros vamos de camino a un lugar donde ya no habrá más dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni llanto. Y eso debe llenar nuestro corazón de un profundo gozo. Este cuerpo se gasta, este cuerpo está enfermo constantemente. Mire, yo hoy estoy luchando con mi garganta porque siento que me quedo. Estoy pasando por una situación de la garganta fea, terrible. Pero hermanos, eso nos muestra que simplemente somos humanos. Tan sencillo como eso. Somos humanos. Estamos sujetos a esta condición de caída. Pero bendito el nombre del Señor, porque algún día estaremos con Él. Y allí, Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y en último lugar, hermanos, lo último que yo quiero hablar acerca de este punto es que la sanidad más importante que necesitamos es la sanidad del corazón. Nuestros corazones están corruptos, nuestros corazones están llenos de una putrefacción terrible por causa del pecado, y día tras día, tras día, tras día necesitamos ser sanados y liberados de esa condición pecaminosa que subyace en nosotros. El problema más grande que tiene el ser humano no es el cáncer, no es el SIDA, no es cualquier enfermedad que usted quiera poner. El problema más grande es el pecado. Pero recibimos una promesa. Oseas 14:4 dice el Señor: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Hermanos, Él ha prometido perfeccionarnos hasta el fin. Él ha prometido santificarnos hasta el final, y eso debe sustentar nuestra alma el día de hoy. Cristo exhibió públicamente, delante de todo ojo, delante de toda persona, exhibió públicamente que Él era el que tenía la autoridad verdadera para obrar sanidades. ¿Para qué?
para que nosotros pudiéramos contemplar que Él es el Mesías esperado, el Dios hecho hombre que nosotros necesitamos como Salvador. Pero yo quiero dejar algo muy claro al terminar el día de hoy. Y de verdad, estoy citando esta frase de un libro devocional para niños, de caricaturas. Y yo espero que de verdad nosotros entendamos esta frase también. Voy a citarla. Jesús no vino a este mundo para hacer que todos estén perfectamente sanos mientras vivan aquí en la tierra. Jesús vino a esta tierra para darnos la oportunidad de vivir con Él para siempre. Jesús vino a esta tierra para pagar el precio por nuestro pecado, presentándose a sí mismo delante del Padre como un sacrificio perfecto, santo y agradable, para que todos nosotros fuésemos libres de la esclavitud del pecado. Para eso vino Cristo. Y para que finalmente, hermanos, unidos a Cristo por medio del nuevo pacto en su sangre, podamos tener vida eterna. Para eso vino Cristo. Así que podemos creer que existen milagros hoy, claro que sí. Sometidos al soberano control y al poder de Dios, claro que sí. Pero no debemos hacer de los milagros o de la sanidad el fin último en nuestras vidas y en nuestro cristianismo. Si no, entonces usted será de las personas que buscan a Cristo por los panes y los peces. Nosotros debemos ser de aquellos que buscan a Cristo por quien Cristo es, por lo que Cristo hizo, por el sacrificio perfecto que Él obró por nosotros y por el nuevo pacto en su sangre. Y hermano querido, eso es lo que recordamos el día de hoy al celebrar juntos la cena del Señor. Nosotros celebramos no otra cosa, sino solamente el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Eso celebramos y eso recordamos en memoria de Él hasta que Él venga. Así que hermano, yo le invito en el amor del Señor a que este día podamos juntos hacer memoria de Cristo, que podamos hacer memoria de aquel que es soberano y tiene autoridad sobre todo y en cuyas manos estamos seguros para siempre, con enfermedad o sin enfermedad, con vida o con muerte. Porque dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir, nadie lo quiere en este tiempo. Todos quieren estar vivos y bien vivos. No, eso no dijo Pablo. ¿Cómo era? ¿Me lo puede decir usted? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, contemplemos a Cristo como el todo en todos nosotros.